Desde el Estadio Azteca, el mensaje de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y estamos a segundos de recibir al mismo tiempo un mensaje con motivo del cierre de las campañas electorales del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde la residencia oficial de Los Pinos. Vamos a escuchar. Uno de los derechos fundamentales de la democracia, el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18,000 cargos estarán en disputa, incluyendo el de presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales y ayuntamientos. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. A partir de mañana comienza un periodo de 3 días en el que los ciudadanos podremos reflexionar sobre las propuestas que nos han planteado las y los candidatos. Tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos y tomar una decisión sobre quiénes serán nuestros gobernantes durante los próximos años. La fortaleza de las instituciones electorales que hemos construido a lo largo de décadas nos permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro. Recordemos que cada voto cuenta. Hagamos del próximo 1 de julio una verdadera fiesta de la democracia. Gobierno de la República. Este es el mensaje del presidente de la República, emitido hace unos momentos. Todavía sigue el discurso del señor López Obrador en el Estadio Azteca, es su discurso de cierre de campaña. Escuchamos unos segundos y regresamos a la mesa, aquí al análisis, al cierre. Y la construcción de una voluntad colectiva como fuerza transformadora se ha requerido de un enorme trabajo educativo de todos, de mucha pedagogía política, de hablar y hablar en todas las plazas públicas del país para hacer conciencia. Ha demandado también predicar con el ejemplo. No se puede enfrentar la corrupción si no tenemos autoridad moral, si no tenemos autoridad política. Por eso hemos podido y nos cree la gente, porque hemos hecho de nuestra vida pública. Bueno, sigue el mensaje. Esto es en el Estadio Azteca. Le hemos presentado a lo largo de la tarde en esta transmisión especial el cierre de campaña de todos los candidatos presidenciales. Estuvimos en Saltillo, Coahuila, con José Antonio Meade. Estuvimos en Guanajuato con Ricardo Anaya, ahora en el Estadio Azteca con Andrés Manuel López Obrador, y acompañamos también al Bronco, que hizo una actividad de cierre con un mensaje y una actividad digital, dijo él, un cierre virtual allá en Monterrey. Buenas noches, Enrique Quintana, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Don Salvador Camarena, bienvenido. Leo, muy buenas noches. Sus primeros balances de estos cierres, Enrique, de los candidatos que vimos esta tarde. Bastante predecibles, todos mostrando músculo. Un primer elemento, por qué cierra cada quien en donde cierra. López Obrador, la tercera ocasión que cierra en la Ciudad de México. En las 2 elecciones anteriores cerró en el Zócalo, ahora en el Estadio Azteca. Mucha gente, era natural. Sí. En el caso de Ricardo Anaya, cierra pues en el único estado que tiene prácticamente seguro para ganar el PAN, que es el estado de Guanajuato. Cierra en León, con una gran concentración también, y con el mismo discurso que ha desarrollado en los últimos meses y llamando al voto útil. Ese fue el concepto central del discurso de cierre de Ricardo Anaya. Y José Antonio Meade cierra donde cerró, curiosamente, Roberto Madrazo. Hace 12 años Roberto Madrazo cerró su campaña en Saltillo. El día de hoy también lo hizo José Antonio Meade.
en uno de los estados, pues que no ha tenido alternancia, siempre ha tenido gobiernos priistas con un discurso pues muy beligerante, muy belicoso, criticando fuertemente a López Obrador y llevando incluso a plantear que será responsable quien llevó a López Obrador hasta donde está y que tendrá que asumir las consecuencias. Así es que, sin sorpresas, tanto en las ubicaciones de los cierres como en los temas centrales de los discursos. Ahora estábamos escuchando a López Obrador, seguramente luego veremos cuál es el centro de su alocución ahí en el Estadio Azteca. Ahí hubo, lo que pasa es que en términos de horarios, el de Ricardo Anaya y el de José Antonio Meade fueron muy como si hubieran estado sincronizados, fíjate, casi a tiempo los dos entre las 7 y 8 de la noche. Aquí en el Azteca tuvimos gran producción. Margarita, la reina de la cumbia, estuvo Belinda, mucho show en el escenario y después la presencia de Andrés, como vemos ahora en su mensaje. Yo creo que independientemente de los discursos que, como bien decía Enrique, previsibles hasta donde se ha visto a lo largo del día, y estamos en paralelo con la transmisión de Andrés Manuel López Obrador, el líder en las encuestas. Lo que iba a señalar, Leo, es que el cierre de las campañas ocurrió esta mañana en la prensa. Bueno, en estos tiempos de internet, la prensa llegó esta mañana y dijo, momento, hasta aquí yo todavía puedo decir palabras que cambien, digamos, el humor del día. Y el Financiero, para empezar, el periódico que nos reúne, publicó una encuesta donde quedan muy claras las tendencias. Qué bueno que ya se va a acabar la campaña, porque la escalada que llevaba Andrés Manuel, cuando uno ve el gráfico que nos presenta Alejandro Moreno, ya en 54 puntos. Sí, si no, a lo mejor llegaría a 62. No, es un decir, pero se veía claramente ya lo que ha sido la constante en las últimas semanas. Yo creo que las encuestas esta mañana, la del Financiero, planteó un escenario con que llegamos al domingo, cualquier cosa en el domingo puede ser otra cosa. Claro. Pero eso también publicó el periódico Reforma, por supuesto, publicaron otras casas. Creo que ahí en la mañana ahí sí se coció el arroz, por lo menos de lo mediático. El votante tiene la última palabra, insisto, el domingo todavía la jornada cívica, que hay que decirlo, hay un esfuerzo ejemplar de millones y millones de personas involucradas que no necesariamente cobran, es decir, no estoy hablando de los políticos, sino de los ciudadanos que se meten a votar y los que organizan el montaje de las casillas, las urnas, todo. Bueno, eso lo veremos el domingo. Con el respeto a eso, que todavía no ocurre, hoy en la mañana creo que se acabaron las campañas, antes de las horas en que están ocurriendo los discursos. En los cierres. Veremos qué dice el señor López Obrador. Dices tú. Sí, por ahí ya cuando se acabaron los noticiarios matutinos, que retomaron el contenido de las encuestas. Yo pensé que hablabas del fútbol. No. Esas campañas, esas. No, a las 9 tocó sufrir otra cosa, pero ya quedó. Entonces creo que no se entiende este día sin lo que publicaron distintas casas, principalmente, por supuesto, el Financiero. Aquí veíamos la gráfica en pantalla. Esta es la última medición del Financiero y de Alejandro Moreno, nuestro encuestador aquí en el Financiero Bloomberg, de preferencia electoral. Esta es la última antes de las elecciones, son el domingo, y pues todavía se observa un crecimiento de Andrés en la última etapa, Enrique. Sí, muy notorio. Es interesante. Si uno ve cómo arrancó la campaña en octubre, que fue cuando empezamos a hacer mediciones sistemáticas, traía 38%, es decir, creció 16 puntos. Ya iba a distancia en primer lugar Andrés Manuel y todavía creció 16. En el caso de Ricardo Anaya, en esa medición de octubre empezó en 26 y bajó 5. En el caso de José Antonio Meade, estaba en 18, subió a 22, subió 4. Es decir, en nuestra encuesta, el segundo lugar está en disputa, está en competencia, es un virtual empate. Hay otras casas encuestadoras que traen un poco más arriba a Ricardo Anaya, pero la verdad es que es como la disputa de la medalla de bronce. O sea, realmente es irrelevante para propósitos del resultado electoral. Todas las casas encuestadoras serias se presentaron en esta semana, el día de hoy, pero también empezaron a hacerlo desde el lunes pasado. Su medición final. Esa es la gráfica a la que te referías. Sí, correcto. ¿No? Mira, 42 en marzo, 46 en mayo, a principios de junio 4, 50, y la que publicamos hoy, junio 27, 54. Sí, es realmente impresionante el crecimiento. Y esta tendencia no es solamente de la encuesta del Financiero. Decía que
El consenso es una distancia que podría ir entre los más conservadores, hablan de 13, 15 puntos. En nuestro caso es más de 30 puntos de distancia entre López Obrador como el que encabeza las encuestas y el segundo lugar, en nuestro caso, pues prácticamente empatado entre... Ahora, con base en estos números y en lo que hemos visto a lo largo de los 90 días de campaña que hoy llegan a su fin, ¿existen escenarios probables donde lo que pueda suceder el domingo arrojase números distintos a los que estamos viendo? Bueno, yo creo que existen factores a tomar en cuenta antes de creer que esta es la realidad. Uno de ellos, el PRI sí ha mostrado que sigue siendo una estructura y es el partido que en ese sentido en sus momentos dados ha funcionado mejor. Si le pusieron un candidato ciudadano ya no es tema de debate. Digamos que el domingo el PRI puede mostrar lo que mejor sabe hacer. Que es movilizar votantes, que si eso es fraude, no fraude, luego discutimos eso. Entonces eso no ha ocurrido y Morena es una organización nueva, tiene poco más de 3 años, tiene que mostrar esa fortaleza todavía, se va a inaugurar en su gran cita. Algo hizo en el Estado de México y perdieron. Que ganaron en votos y los aliados le dieron al PRI el triunfo, perdieron. Es decir, no tuvieron lo suficiente para que no le ganaran. Exacto. Entonces, esta es la gran cita de Morena en cuanto a lo que sí ocurre el día electoral, que haya observadores en todas las casillas, que haya gente que puede ayudar a que los que quieran votar por Andrés tengan, digamos, el llamado, el acompañamiento, cosas que hacen los partidos. Segunda cosa, también hay factores de hay otras competencias que quizá nomás hemos visto mucho en la presidencial, hay de gobernador, ya decía Enríquez. Los congresos. Sí. Hay también factores climatológicos, si llueve mucho en ciertos lugares. ¿Inhibe la participación? Sin duda. El PRI solía saber que iba a perder cuando veía muchos ciudadanos libres votando temprano. Pero la lluvia es un factor que puede incidir. Ahora, de 54 puntos a 22, se ve muy difícil, sí. Pero ¿por qué no dejamos que hablen los electores el día domingo y vote? Daremos cuenta aquí en la cobertura del Financiero? Sí, la historia muestra que es muy difícil que una encuesta sea el retrato exacto de lo que va a pasar. Pero las encuestas miden dos cosas. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el sentido del voto? Y coincido con Salvador, hay un montón de factores, algo puede pasar de aquí al domingo que ya no van a medir las encuestas porque hay veda a partir de mañana ya no se pueden todos publicar encuestas y ya no van a reflejar lo que pase desde hoy a las 12 de la noche hasta el próximo domingo cuando se abran las casillas. Digo, hasta que cierren, hasta el momento en que cierran se pueden publicar nuevamente encuestas. Entonces, esa parte no está reflejada. Pero es muy difícil, realmente sería un hito en la historia política que alguien que tiene una diferencia de esta magnitud a la hora del resultado fuera diferente. Sin embargo, coincido con Salvador, las encuestas son retratos de opinión, fotografía de cierta opinión en cierto momento. Las encuestas, la mayor parte de las que se publicaron, incluyendo la del Financiero, fueron levantadas a más tardar el domingo pasado. Entonces, pues hay que esperar al próximo domingo para que sean los votos los que nos digan cómo quedaron las cosas. Si quiere, todavía vamos a echar una mirada a cómo está el evento de cierre allá en el Azteca con el discurso de Andrés Manuel. Lleva prácticamente 23, casi 24 minutos hablando, he estado leyendo. Leyó una larga lista de líderes históricos de oposición en México, desde pues, el movimiento ferrocarrilero, desde los sindicalistas, desde los partidos de izquierda en los 70s, en los 60s, en los 80s, Eberto Castillo, Jaramillo, en fin, citó a muchísimos, incluso citó a panistas, citó a Manuel Cloutier, cuya hija es su coordinadora de campaña. Tatiana. A Salvador Nava, por supuesto, que venía de un movimiento ciudadano. Así es. Ligado al PAN, pero un movimiento ciudadano. Y luego candidato del PAN, exactamente. Exacto. Es decir, ha hecho citó al ingeniero Cárdenas. No escuché un aplauso muy numeroso en el Azteca, pero a lo mejor el audio no nos lo permitió. Déjenos hacer una pausa y regresamos al mensaje de Andrés Manuel del cierre y, por supuesto, el llamado al presidente. Volvemos.
De que voy a votar, voy a votar. Hagamos equipo y ganemos. Nosotros estamos proponiendo hacer el primer gobierno de coalición. Se requiere un cambio de fondo. Le decíamos a usted el cierre de José Antonio Meade en Saltillo, Coahuila, el de Ricardo Anaya en Guanajuato y el de Andrés Manuel aquí en el Estadio Azteca. Vamos a ver, parece en los momentos finales de su discurso. Vamos a escuchar. Convertir los delitos electorales en delitos graves, a fin de poder enviar a la cárcel sin derecho a fianza a funcionarios, dirigentes de partidos y ciudadanos que violen el principio de sufragio efectivo en toda la extensión de la palabra. Acabaremos, como ya lo expresé, con la corrupción. La voluntad política del presidente estará empeñada en ello. Nadie gozará de impunidad. Esto incluye, desde luego, a los amigos, a los compañeros y a los familiares. Y se acabará el influyentismo. Ningún grupo o persona, por poderosa que sea, hará negocios ilegales al amparo del poder público. Se castigará con severidad a quienes se apoderen de dinero o de bienes del pueblo o de la nación. Actuaré con el ejemplo. Enviaré una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 102 de la Constitución con el propósito de que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Bueno, aquí Asimismo, uno de los temas centrales de su campaña, ¿no es cierto? El combate a la corrupción y la lucha contra lo que él llama la mafia del poder. Bueno, hasta se dio la broma en el caso de Alemania, ahora podremos aplicarla para Brasil. Para ganarle a Brasil lo único que hay que hacer es combatir la corrupción y barrer de arriba para abajo las escaleras. Pero lo que es interesante... No funcionó contra Suecia, por cierto. Debimos haberlo aplicado también contra Suecia. Lo que es interesante, yo creo, es que hay que recordar, y creo, se han publicado textos, creo que muy interesantes al respecto. El de Jesús Silva Herzog Márquez en el periódico El País es notable. Vamos a tener lo que ya nos había adelantado, y aquí comentamos Paco Ignacio Taibo II, que nos dijo: cuando pase algo y haya resistencia frente a lo que dice Andrés, tal por cual nos caiga encima, si no salimos y lo respaldamos a la calle y expropialos y tal. Se habló mucho de la palabra expropia. Si la quitamos, nos queda claro el mensaje de Paco. Es decir, va a ser un líder social en la presidencia. Va a tener un movimiento detrás. Va a ser lo que está haciendo ahorita, dictando política ya. Eso cierre de campaña, ya dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Sus medidas. Como cuando nombró gabinete y faltaban todas. Estábamos entre campañas, no se valía hacer mítines y él nombraba gabinetes. Puestos, sí. En el debate último también se nombró con Acid. Entonces Andrés va a seguir los próximos, o sea, este programa va a tener mucha chamba los próximos meses. Va a haber materia. No, esto no empieza el 1 de diciembre. O sea, ya anunció una gira nacional. El cierre de Andrés Manuel es Andrés Manuel diciendo, e inicia, de hecho así arrancó el mitin de hoy, inicia la cuarta transformación de la República, cosa que se le ha criticado mucho por pues un ego desmedido de compararse con la Revolución de Independencia, con la Revolución Mexicana y con el movimiento juarista, por supuesto, de la Reforma. Hay dos lados de Andrés Manuel. Uno es este que describe Salvador y que lo vemos ahora claramente en la tribuna, en medio de sus huestes, en el acto culminante de meses y meses de campaña. Y otro Andrés Manuel que hoy salió a colación en varios medios, entre ellos la nota principal del Financiero,
cuando funcionarios del Banco de México dijeron, pues los mercados están completamente tranquilos. Ese personaje que a veces Controversial raya o en la polémico, desmesura verbal, hasta ahora en los diálogos que ha habido con su equipo, en la percepción que ha habido en las interacciones con empresarios y con inversionistas, pues no causa pánico. Es decir, es más el ladrido que la mordida, si se permite la metáfora. Entonces, creo que va a ser interesante desde el lunes, si es que efectivamente esto se concreta, lo que vimos en las encuestas se hace efectivo en la votación del domingo. El lunes vamos a ver realmente cuál es el personaje que encarna Andrés Manuel. Este que estamos viendo ahora, el de la tribuna, el que va a agitar a sus seguidores, o el estadista que se sienta en la silla y que sabe que tiene que actuar con serenidad, porque si no se le echan encima inversionistas, empresarios, y pues ya el mundo es diferente de los 70s. Muy diferente. No estamos seguros algunos de que él tenga una visión clara de que este mundo es diferente. Pero bueno, déjenos hacer una nueva pausa y regresamos. Con Belinda. ¿No? Yo sé que tú quisieras ver a Belinda en la televisión. No, querías brincar el sapito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se canta esa? Esa, sí, esa. Enrique domina la Uno melodía. está ampliando segura. su repertorio musical y no lo deja. Mensajes, volvemos. Valdría la pena revisar esta parte de la encuesta, Enrique, donde el Financiero hace hoy una comparación con el voto del 2012, la última votación presidencial. Y vea usted, ahí hay barras interesantes que tienen que ver con quienes votaron por Josefina en el 2012 y quienes votaron por Enrique Peña Nieto. Enrique. Mira, 6 de cada 10 que votaron por Josefina van a votar también por Ricardo Anaya. Ajá, 6 de cada 10. 6 de cada Pero 10 quedan para 4. ponerlo. De esos 4, 3 van a votar por Andrés Manuel López Obrador. 3 de cada 10 que habían votado por Josefina hace 6 años Irán van a para votar Andrés. ahora por López Obrador, según nuestra medición. La medición que hicimos. En el caso de Enrique Peña, 4 de cada 10 que votaron hace 6 años por Enrique Peña, ahora lo van a hacer por López Obrador. O que son esos 38 que vemos ahí. 38%, lo estoy redondeando. Sí, exacto, en 4. Simplemente. Del caso de López Obrador, 9 de cada 10 de los que habían Seguirán votado votando por él por él, mismo, claro. o sea, solo 1 de cada 10 que votó por él hace 6 años, no lo va a hacer esta vez. El caso de Cuadri, que fue el 4º candidato, ya Ajá, nos acordamos de él, pero bueno, fue competidor en aquel entonces, la mitad, digamos, en términos redondos, la mitad de los que votaron por él ahora lo van a hacer por López Obrador. Es interesante porque es este efecto de aglutinamiento del enojo, que es un poco lo que se ha dicho a lo largo de toda la campaña. Ya no es solamente el discurso ideológico, porque tiene panistas o que fueron simpatizantes El PAN, panistas sin duda. o que fueron simpatizantes priistas hace 6 años, ahora están con él. No es un tema ideológico, es un tema de que él logró aglutinar, juntar ese enojo
con el sistema político. Bueno, ni más ni menos que Germán Martínez, ¿no? Esa figura fundamental en el arranque de la administración de Felipe Calderón en el 2000. Bueno, en el debate del voto por voto. Bueno, exacto. En la impugnación que se Sí, quería sí, hacer desde el perredismo del supuesto fraude, y lo digo porque no está aprobado legalmente, hay denuncias y todo. La instrumentación jurídica de la defensa del triunfo de Felipe Calderón en contra de Andrés Manuel la hizo Germán. Y ahora está del otro lado. Ahora está del otro lado. Hay que decir, creo que dentro de muchos defectos que se han señalado Andrés Manuel López Obrador, dentro de muchas dudas que genera, incertidumbre, y que solamente se solventará en el día a día a partir de lo que ocurre el domingo. Estamos hablando de la eventualidad que gane, como han retratado distintos momentos las encuestas. Hay que decir que sí hizo la chamba, pues. Recorrió todo el país. Visitó los municipios. Mientras veíamos demasiado, para mi gusto, en foros académicos o cerrados aquí a los candidatos Mid y al candidato Anaya, Andrés Manuel le dio en 3 meses otra vez toda la vuelta al país, con un ritmo que, miren, yo quisiera esa espalda para un domingo, para decirlo en pocas palabras. No lo sabe usted, pero el maestro Camarena fue recientemente tenía unos achaques por ahí, intervenido. Pero esa espalda yo sé, lumbarmente. O la espalda o su médico cubano yo lo quiero para un domingo. Bueno, ahí ya podemos entrar en materia, porque lo que sí veo es que la terapia ha sido muy eficiente. Muy buena, ¿no? Yo sí veo, y mira, hay que decirlo ahora, porque si no la semana entrante, cuando ya tengamos números y resultados, van a decir, ¡ay, estos medios ahora sí se desgranan en piropos y lisonjas al ganador! No, hemos sido, o por lo menos hablo a título personal, muy críticos del puntero, pero yo le reconozco una fortaleza física envidiable, oye. O sea, este señor ha recorrido, ya ha ido y subido y bajado, y su fortaleza clara, que es la plaza pública, la explotó al máximo. Mientras que, como dices, los contendientes estaban más bien en eventos. La otra, ponía la agenda, y ponía la agenda. Y después de los debates, 3 días medio le arrebataban la agenda y trastabillaba. Pero luego volvió a poner. Y Nestora y no sé qué, y luego volvió a poner la agenda y entonces... Hoy simplemente cerró en 3 lugares diferentes. Hoy. Y está cerrando, pues, culminando en el Estadio Azteca. Ni más ni menos. Alguien decía al revés, ahora el estadio es el evento político y el Zócalo estamos viendo el fútbol. Así es. Bueno, al revés. Nos vamos. Salvador, muchas gracias. Voten mucho, voten a conciencia, voten como quieran, voten por quien quieran. Voten, es voten. Algo que México ha luchado muchos años por ello y afortunadamente podemos darnos ese lujo. Voten. Nunca me así lo haremos el domingo. Gracias. Gracias, Leo. Aprovechamos para decirle 2 cosas. Uno, la cobertura completa, total, del Financiero Bloomberg el próximo domingo, con un programa de apertura en la mañana, a las 8 de la mañana, que tendrá toda la instalación de casillas, la apertura de la jornada electoral, los probables incidentes que puedan suceder en la mañana del domingo, y a partir de las 5 de la tarde, toda la transmisión completa con los editorialistas, analistas, enviados. ¿Me vas a hablar de Guadalajara? Sí, Salvador va a estar en Guadalajara siguiendo paso a paso el avance en su tierra natal para ver cómo avanza la jornada electoral allá, tierra naranja, por cierto. Vamos a ver si eso se concreta el domingo y se cumple. No se despegue, a continuar. ¿Usted tiene dudas del proceso? ¿Cómo votar? ¿Dónde votar? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo denunciar irregularidades? ¿Cómo denunciar? ¿Cuántos escrutadores hay en cada casilla? Bueno, no se despegue. Adela Micha responde todas estas interrogantes con consejeros electorales en F y por Adela a continuación. Buenas noches.